Buenos días, buenas tardes para ustedes en este programa de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el último domingo de el año litúrgico o de la fe o de la iglesia, con la fiesta de Cristo Rey, Señor y Dios del universo. Aquí no se nos olvide que nuestros paisanos mexicanos, especialmente allá por los lugares de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, sin negar también otros estados aledaños, allí precisamente fue la cuna de los mártires de la cristiada. En los años 1926 al 28, donde precisamente se prohibió el culto público de las celebraciones litúrgicas. Y esto precisamente contrajo a estos mártires de la época cristera, que también, valga decir, ha habido en otros más lugares como España y últimamente también en Afganistán. Y vamos a ver después en el compañero de China o Corea, mejor dicho. Allí están también, celebraremos esta semana estos mártires de Corea. Vemos en este domingo el Evangelio de Juan, donde se nos presenta cara a cara Pilato y el Señor. Pilato le hace una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? De la respuesta dada por Jesús va a depender mucho la vida o la muerte ante Pilato, que precisamente ellos, los romanos, solamente tenían autoridad para condenar a alguien a la muerte. Se valían previamente de el Sanedrín, que vendría siendo el tribunal entre los judíos para dirimir casos bastante complejos en la vida judaica. Y dentro de estos casos bastante complicados se presenta como también en otro momento va a ser también la cuestión de los jueces que van a dar la sentencia final a un paisano de Israel. ¿Dónde nos debemos nosotros de centrar en esto? Nos da bastantes luces el prefacio de hoy en esta festividad de Cristo Rey. Veamos los dos reyes. Por un lado Jesús y por otro lado está también Pilato, que es el representante del César o del emperador romano. Y aquí nos dice, precisamente nos habla de un reino eterno, el prefacio y universal. Un reino no temporal, terrenal, por otro lado, y universal, que no solamente es para una sección, país, o pueblo o nación, sino es para todo el mundo.
Este reino estará basado en varios principios. El primero de ellos es la verdad y la vida. Reino de verdad y de la vida. Aquí hay que acentuar, la vida depende mucho de la verdad que tengamos nosotros. Y esta verdad debe de ser poco a poco iluminada, descubierta en el caminar de nuestra vida. También la vida nos va a dar bastantes cosas, como también rechazos, despertares, para poder ir conociendo la verdad, que es la que nos da la vida y la vida eterna. Puede ser que en mi caminar, mi vida, pueda ser que me encuentre o acoja o defienda la cuestión precisamente del trago, del vino, de la droga, y de ahí no me sacan porque estoy aferrado a esa situación. Pero, ¿será mi vida esto? ¿Me trae vida o me trae muerte? Ahora también estamos en la fe. Debe de haber una vida también eterna. La siguiente viene siendo reino de santidad y de la gracia. La gracia, el motor que nos inspira Dios para realizar precisamente la santidad o el bien. Si yo no pido o recibo o me abro a la gracia, no obtendré la bondad o la santidad. Recordemos, sin mí nada pueden hacer. Y finalmente, el último criterio, reino de justicia, del amor y de la paz. Pero agarrémonos del último, y vendrán consecuentemente los otros dos. La paz. La paz está muy fundada y cimentada tanto en la justicia como en el amor. Y muchas de las ocasiones en el caminar de la vida no hay justicia, no hay amor y consecuentemente no hay paz, tranquilidad, tanto exterior como interior. Y vienen los impases, vienen las diferencias, vienen los encontronazos, vienen hasta precisamente la guerra o la muerte. Aquí tenemos pues a dos reyes. Una parte brindada por Jesús y otra parte brindada por el imperio romano de aquel entonces. Pero también podemos transmitirlo o también compararlo con otros actuales, aquí, allá y acullá, como también en nuestra misma persona. Y sacaremos mucho de ello para que ciertamente sea un reino eterno, como también universal. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos.
Continuamos en este siguiente apartado de una liturgia para la vida, recordando la celebración o consideración del año litúrgico en la Iglesia. Hablábamos en otro momento que así como tenemos el año civil, tenemos el año solar o de la luna, pero también el más conocido entre nosotros es el año escolar, como el año también de la cuestión de las finanzas. Y también en nuestra iglesia tenemos este año religioso o de la fe y más conocido entre nosotros, los religiosos o de la vida consagrada, como el año litúrgico. ¿Qué nos dice precisamente el Concilio Vaticano II 1962 al 65? Ahora, aquí debemos también de entender que el concilio da 4 constituciones, no una. Y nosotros sabemos lo que significa una constitución, que muy difícilmente se puede modificar. Se modifican ciertos artículos tras un proceso precisamente de consultas, generalmente entre las 2 cámaras de diputados y senadores. Aquí con nosotros en la iglesia se hará a través de la unión de los obispos en compañía del Papa para dar precisamente otra constitución para nuestra iglesia cristiana y católica. En esta constitución litúrgica, Sacrosanctum Concilium, este sagrado concilio, nos da precisamente estas determinaciones, que son precisamente tanto dogmas como también normatividades que nos deben de guiar en la acción litúrgica de las celebraciones sacramentales. Principalmente, una de ellas es la Eucaristía, la que más conocemos. También tenemos otras 3 más constituciones, que se llaman la Palabra de Dios, Dei Verbum, la otra constitución en razón de santidad de los bautizados, que se llama Lumen Gentium, y la cuarta constitución Gaudium et Spes, gozos y esperanzas. De ella tratan precisamente Gaudium et Spes, de la que se llaman gozos y esperanzas, trata sobre la pastoral. La Dei Verbum, de la palabra de Dios, y la Lumen Gentium, luz para las naciones, que viene siendo que soy yo luz en el pueblo, en la vida, en la ciudad, con los demás, que precisamente tengo que hacer esa irradiación, que en otro momento va a decir el Señor, no se enciende una vela para ponerla debajo de la cama o de la mesa, sino en un candelero para que así brille y ilumine a todos los demás. Como también en otro momento, brille su luz delante de Dios y de los hombres. O también, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. O los envío como corderos en medio de lobos. Bastantes expresiones tenemos para ser santos en el caminar de la vida y no exclusivizar la santidad
en los de la vida consagrada. ¿Qué nos dice, pues, este primer número acerca del año religioso? La Santa Iglesia celebra la memoria sagrada de la obra de la salvación realizada por Cristo, y lo hace en días determinados durante el transcurso del año. ¿Qué celebramos? Memoria sagrada de la obra de salvación realizada por Cristo. Esos son las celebraciones. Y de nuevo, la Eucaristía. Si yo no asisto a la Eucaristía, ante todo dominicalmente, no voy yo creciendo y madurando. Por un lado. Por otro lado, también no me voy percatando de esa salvación realizada en Cristo. Continuamos. El domingo de cada semana, llamado por esta razón Día del Señor, rememora la resurrección del Señor. Memoria que se vuelve a celebrar una vez al año, en la máxima solemnidad de la Pascua. La Pascua, la Semana Santa. La Semana Santa, el Tríodo Pascual, viernes, sábado y domingo. El domingo de resurrección. Todo domingo lo dice su mismo nombre. Domingo de Dominus, Señor. Y ojo, es el primer día de la semana, no el último. Recordemos, son 7. Y el 7 es, más que todo, es el sábado, séptimo día, el Sabbat, el día del descanso. Pero ya, conforme cristianos, ese día se le llama Dominus, domingo, día del Señor. Y fíjense qué curioso, que en inglés todavía está lo pagano, el día del sol. Continuamos. ¿Qué más nos dice? Juntamente en la Pascua con la Pasión, mientras que durante todo el año se despliega la totalidad del misterio de Cristo. Conmemora las fechas del nacimiento de los santos. Aquí pues, todo gira alrededor de Cristo. En la Pascua, pasión, muerte y resurrección, más en lo restante del año giran los santos y las santas. Por eso, no nos tocó a muchos de nosotros. A mí sí me tocó ver todavía las iglesias con mucho santo y santa. Y después de los 70s se comenzaron a retirar los santos y santas porque desviaban la centralidad de Cristo y se centraban en el santo, santa y también en María. Vamos a hacer otro pequeño espacio y regresamos.
Continuamos reviendo lo determinado en el concilio, este sagrado concilio de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Y continúa. Nos dice, además, en los diversos tiempos del año litúrgico, la Iglesia, de acuerdo con las observancias tradicionales, instruye a los fieles por medio de los ejercicios piadosos del alma y del cuerpo, del adoctrinamiento, de la oración y de las obras de penitencia como de misericordia. Esto lo vemos sobre todo en el momento de Cuaresma. Aquí debemos de ver, lo veremos más adelante un poco, que en Cuaresma se usa el color morado. También ahorita va a comenzar la otra semana, el domingo de Adviento, cuatro domingos de preparación para la Navidad. Allá en Cuaresma serán 40 días, color morado, que significa por un lado esto, reflexión, oración y penitencia. Aquí en Adviento será en reflexión. Continuamos. Los principios que se exponen a continuación pueden y deben aplicarse tanto en el rito romano como en los demás ritos. Pero las normas prácticas afectan solamente el rito romano, a menos que se trate de normas que por su misma naturaleza afecten también a los demás ritos. Y aquí tenemos lo que comentaba sobre el día litúrgico en general. Cada día es santificado por las celebraciones litúrgicas del pueblo de Dios, sobre todo por el sacrificio eucarístico y el oficio divino. El oficio divino viene siendo las celebraciones que hacemos nosotros en oración, que le llamamos la liturgia de las horas. Pero a ustedes, los fieles, les toca precisamente asistir a las celebraciones eucarísticas. Afortunadamente, en algunos lugares se ha puesto también en un día de la semana poner el oficio de lecturas, como también la hora litúrgica, vísperas por la tarde, laudes por la mañana, para poder precisamente adentrarnos en los salmos, que son recopilados, forman precisamente el oficio divino. El día abarca desde la medianoche a la siguiente medianoche, pero la celebración del domingo y de las solemnidades empieza ya al anochecer del día anterior. Empieza a las solemnidades y el domingo comenzarán desde el anochecer del día anterior. Generalmente es a las 6 de la tarde. Solemnidades el domingo. También, además del domingo, tenemos otros días que conocemos por allí, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, como el Corpus, como la celebración de San Juan Bautista, como las celebraciones del Corpus, como las celebraciones de María, la Asunción de María a los cielos. Hay varias
solemnidades, pero también el episcopado mexicano ha trasladado muchas solemnidades entre semana en el domingo, como por ejemplo este próximo domingo va a ser, el día 12 de diciembre es solemnidad para los mexicanos, que afortunadamente cae en domingo, el día 12. Se va a priorizar a María, pero también se va a tener en cuenta lecturas de ese domingo que corresponden al domingo de Adviento. Seguimos. Debido a su importancia, el domingo solamente cede su celebración a las solemnidades y a las fiestas del Señor. Pero los domingos de Adviento, de Cuaresma y de Pascua tienen precedencia sobre todas las fiestas del Señor y sobre todas las solemnidades. Las que caigan en esos domingos deben de anticiparse el día sábado. Por ejemplo, el día de San José, solemnidad patronal en un barrio o en una parroquia, que cae en Semana Santa, o en Cuaresma, mejor dicho. Se tiene que priorizar lo que vamos llevando en el año litúrgico, o sea, el domingo de Cuaresma, los domingos de Cuaresma. Se hará excepciones muy pocas, pero siempre prioriza el Señor, o tiene precedencia y prioridad el Señor que santo o santa del lugar. Esto hay que irlo precisamente aclarando y fomentando entre nuestros fieles, entre las personas, porque desafortunadamente se prioriza al santo, a la santa, a María, que a Cristo. Incluso se dice de María que ella no debe de eclipsar al sol de justicia y de paz, que es Jesucristo. Continuamos. El domingo no admite ninguna asignación perpetua de otra celebración. No obstante, aquí está, el domingo infraoctava de Navidad se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. El domingo 6 de enero, la del bautismo del Señor. El domingo después de Pentecostés, la solemnidad de la Santísima Trinidad. El último domingo del tiempo, la solemnidad de Cristo Rey. Cristo Rey que acabamos de comentar en el segmento primero. Seguimos. En los lugares donde no sean de precepto las solemnidades de Epifanía, o sea, de Reyes Magos, la ascensión del Señor y el Corpus, señáleles el domingo propio del día de la siguiente semana. Hasta aquí, pues, vamos a tener que entender lo decretado por la Constitución Sacrosanctum Concilium, o este Sagrado Concilio de normativas para nuestras celebraciones en la Iglesia. Vamos a hacer otro espacio y regresamos.
Continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida con el santoral de esta semana. El día 22 de hoy lunes celebramos a Santa Cecilia, Virgen y mártir, siglos del 2 al 3. Cecilia, Virgen y mártir, por los años 250. Las actas de su martirio son del siglo V. Parecen un tanto legendarias. Fue una joven romana de noble familia, que fue dada en matrimonio a un pagano llamado Valerio. Ya había entregado su virginidad a Dios y se negó a consumar el matrimonio. Tanto su marido como su hermano se hicieron cristianos, siendo por ello arrestados y martirizados. Después de haberlos sepultado, fue llamada por el prefecto, a quien se negó a sacrificar a los ídolos, siendo por ello condenada a ser ahogada en su baño. Un soldado trató de ahogarla. 3 tajos de hacha no fueron capaces de rematarla, viviendo todavía durante 3 días. A pesar de este aire legendario que rodea su figura, su devoción y su recuerdo siguen hasta hoy. Desde el siglo VI, su fama se acrecienta como patrona de los músicos. El origen de esto parece encontrar en la antífona de sus actas. Mientras los órganos cantaban en la fiesta de su boda, Cecilia cantaba en su corazón al Señor diciendo: que mi corazón se mantenga sin mancha para que no quede confundida. En 1584 fue elegida patrona de la Academia de Música de Roma. Muchas iglesias en todo el mundo están dedicadas a ella. La iconografía nos ha dejado abundantes e inspirados ejemplos de Cecilia. Basta con citar la estatua yacente de madera y la copia existente en la supuesta tumba de Cecilia en el cementerio de San Calixto. Vamos ahora al día 23. Celebramos un beato mexicano, quizás conocido por nosotros de la época cristera, llamado Miguel Agustín Pro, jesuita. Los años 1891-1927. Miguel Agustín Pro Juárez nace el 13 de enero de 1891 en Guadalupe, Zacatecas. Vivió en las ciudades de México, Monterrey y Concepción del Oro, Zacatecas. Su educación la desarrolló tanto en México como en Saltillo. A partir de 1906, ayuda a su padre en la agencia minera de la Concepción del Oro. Cuando tenía 18 años, toma parte en los litigios y arbitrajes de las minas. Como muchos jóvenes de su edad, las crisis de noviazgo y mal carácter, y después de unos ejercicios espirituales ignacianos, siente la vocación religiosa.
Estudia letras humanas. En 1914 sale huyendo hacia Zamora, cuando las fuerzas hostiles de Carranza merodeaban los alrededores de la hacienda. En Los Gatos, California, hace retórica y filosofía en Granada. Termina la teología en Sarriá, como en Bélgica. Enfermedades neurovegetativas y la gracia del sacerdocio acabaron por pulimentar su carácter. Llega a Cuba, proveniente de Europa, y atraca en Veracruz en 1926. El padre provincial prepara su examen y lo ayuda en sus ministerios. La labor del padre pro en México se reducía al cuidado espiritual de los fieles. La celebración de la misa le ayudaba su natural buen humor y talento. Andaba continuamente disfrazado, siempre burlándose del enemigo que lo acechaba para encarcelarlo. En noviembre del 97, el padre Pro y sus dos hermanos, Humberto y Roberto, fueron aprehendidos por la policía bajo la denuncia de complicidad en un atentado contra el general Álvaro Obregón. Que lo lleva precisamente al martirio. Ya en el lugar del fusilamiento, un detective se acerca al padre y le dice: «Perdóneme, padre». Con la mayor naturalidad del mundo, el padre Pro inclina la cabeza como cuando escuchaba confesiones de algunos de sus penitentes y responde: «No solo te perdono, hermano, sino te lo agradezco». Instantes después, abre los brazos en cruz y grita: «¡Viva Cristo Rey!». Y una descarga de balas rubrica esta exclamación. Son las 10:30 de la mañana. Los cuerpos del sacerdote y de su hermano Humberto fueron trasladados a la casa de sus familiares. Cuando lo llevaban a su tumba, se acerca también su padre para acompañarlos. Y se abre paso en la tumba para echar el primer puño de tierra sobre el cadáver de su hijo. Vamos a hacer otro pequeño espacio y regresamos.
Continuamos viendo en esta ocasión, como comentábamos, el martirio de los mártires de Corea, que son precisamente un gran estímulo para seguir nuestro caminar de cristianos. Andrés Dung Lang y compañeros mártires en los siglos XVIII y XIX. Andrés es el primero de los 117 mártires vietnamitas. Fueron proclamados santos en la Plaza de San Pedro en 1982, que formaron 8 obispos, 50 sacerdotes, 59 laicos, de ellos 96 vietnamitas, 11 españoles, 10 franceses, entre religiosos, sacerdotes y laicos, seminaristas, padres de familia, catequistas, militares, médicos, sastres, campesinos, pescadores, como jefes de la comunidad cristiana. Destacaron 6 nombres particularmente en la representación de todos. Andrés, nacido en Vietnam en 1795. Tomás, seminarista en 1820. Manuel, catequista, padre de familia. Jerónimo, dominico español, en 1861. Juan, francés, muerto en 1862. En medio de estos tormentos, que en general doblegaban y destrozaban a los demás, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y de alegría. No estoy solo, Cristo está conmigo. Clama Pablo Lenting. Gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar en su casa y en su corazón. Habló para ustedes el padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. También pueden vernos en Facebook, Padre Víctor Anguiano, o también con una liturgia para la vida. Feliz tarde y noche para todos.